Rita aparcó el coche delante de la casa y se sentó al volante unos segundos, contemplando la familiar fachada. Era una casa corriente de 2 plantas en Middletown, como cientos de ellas. Revestimiento gris, marcos blancos, porche de 2 escalones. 12 años atrás, cuando Cole la había traído aquí por primera vez, le había parecido acogedora, un poco anticuada, pero sólida. Ella no había sabido entonces que no era su casa, que nunca sería suya en común, que viviría aquí todos estos años como una invitada, tolerada por cortesía. Salió del coche, cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la entrada. Había sido un día largo y agotador. La clínica había cambiado su programa informático de citas y Rita se había pasado medio día explicando cómo utilizarlo a sus colegas, respondiendo a las mismas preguntas, tranquilizando a los que temían pulsar el botón equivocado. El doctor Ashby, el médico jefe, siempre se ponía nervioso ante cualquier cambio, y hoy su ansiedad se transmitió a todos los demás, convirtiendo un día normal de trabajo en una maratón de pequeños conflictos y malentendidos. Rita estaba tan cansada que sentía un peso en los hombros y un dolor sordo en las sienes. Quería silencio, una ducha caliente y una cena sencilla, después de la cual pudiera tumbarse y no pensar en nada. Pero cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue la chaqueta de otra persona en el perchero, beige con grandes botones y cuello de piel, la chaqueta de Joyce. Rita exhaló lentamente, se quitó los zapatos y entró en la parte trasera de la casa, intentando moverse en silencio, aunque se dio cuenta de que era inútil. La oirían, de todos modos. En la cocina, en la vieja mesa de madera que Cole y ella habían comprado en una subasta hacía 8 años, estaba sentada su suegra. Frente a ella había revistas brillantes, catálogos de muebles, caros, a juzgar por las portadas, con imágenes de interiores que parecían haber sido diseñados para filmar, no para vivir. Joyce hojeaba una de ellas con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera estudiando algo sumamente importante, digno de mucha atención. Levantó la vista cuando Rita entró y asintió con la cabeza. No como saludo, sino más bien como reconocimiento formal de su presencia, del hecho de que por fin se hubiera dignado a aparecer. «Llegas tarde», dijo Joyce, y no había pregunta ni preocupación en su voz, solo una afirmación de hecho con un toque de disgusto. «Trabajo», contestó Rita brevemente, dejando el bolso en la silla junto a la puerta, sintiendo cómo la tensión que había intentado dejar en el coche volvía a instalarse pesadamente en su pecho. «Cole lleva 1 hora en casa». Joyce hojeó una página del catálogo, pasando el dedo por encima de la foto de un sofá. Estaba esperando para cenar. Rita no contestó. Fue a la nevera. La abrió, sacó la bolsa de pollo que había comprado ayer en el supermercado de camino a casa, cuando le quedaban pocas energías para pensar qué cocinar al día siguiente. Puso la bolsa sobre la encimera y empezó a buscar la tabla de cortar, que por alguna razón siempre parecía estar fuera de su sitio, aunque Rita la ponía siempre en el mismo armario. «Creía que ibas a comprar algo normal», dijo Joyce, sin apartar los ojos del catálogo. Y había algo en su tono que hizo que Rita se sintiera como una colegiala a la que regañan por no hacer los deberes. El pollo era aburrido. Rita encontró la tabla bajo un montón de paños de cocina y la colocó sobre la mesa. En silencio sacó un cuchillo del soporte. Comprobó que estaba bien afilado. «Ayer también había pollo», continuó Joyce, reclinándose en la silla y cruzando los brazos sobre el pecho. «Podrías variar el menú. A Cole le gusta la ternera, siempre le ha gustado desde pequeño. Solía prepararle filetes todos los sábados por la noche. La ternera es cara». Rita abrió el paquete y puso el pollo sobre la tabla, intentando no mirar a su suegra, no encontrarse con su mirada, porque sabía que los ojos de Joyce tendrían la misma expresión, la mezcla de lástima y superioridad que también había aprendido a representar. «Bueno, si ahorras dinero en todo, sí», se encogió de hombros Joyce, como si fuera lo más obvio del mundo. «Aunque no creo que puedas escatimar. Cole gana mucho dinero, es el jefe de almacén, tiene un trabajo de responsabilidad». Rita enjuagó el pollo bajo el grifo, sintiendo el agua fría correr por sus dedos, y lo secó con una toalla de papel. Estas visitas se habían hecho tan frecuentes en los últimos meses que eran casi diarias. Joyce solía venir 1 vez a la semana, 2 como mucho, se quedaba 1 hora, bebía té, preguntaba sobre esto y aquello, y luego se marchaba. Ahora estaba aquí casi todos los días,
Aparecía sin avisar, se sentaba en la cocina durante horas, comentaba, aconsejaba, corregía, como si esta fuera su casa y no en la que Rita había vivido durante 12 años. Rita estaba acostumbrada a no reaccionar. Había aprendido a dejar pasar las palabras, a asentir cuando era necesario y a callar cuando podía. Era más fácil no discutir, no demostrar, no explicar. Era más fácil fingir que todo era normal. ¿Dónde está Cole?, preguntó, cortando el pollo en trozos medianos, de los que se hornean uniformemente. En el salón, viendo algo en la tele. Joyce volvió a coger el catálogo y lo hojeó. Algún tipo de partido. Llevaba toda la tarde ahí sentado. Rita asintió. Encendió el horno, puso la temperatura a 180 grados. Sacó una bandeja de horno del armario de abajo, la engrasó con aceite de oliva para que el pollo no se pegara. Joyce pasó la página del catálogo y golpeó una fotografía brillante con la uña, llamando la atención sobre ella. «Es precioso», dijo, con ese tono de voz que utilizaba cuando quería demostrar que era mejor que nadie en algo. Sofá esquinero, ecopiel, práctico y elegante. Y el color es bonito. Gris, neutro, combina con todo. Rita miró por encima del hombro. El sofá parecía caro, ancho, con reposabrazos altos, gris claro, con cojines decorativos que probablemente costaban tanto como todos sus muebles actuales juntos. ¿Para el salón?, preguntó mientras colocaba los trozos de pollo en la bandeja del horno, intentando distribuirlos uniformemente. «Para este no, desde luego», sonrió Joyce. Y había algo desagradable en el sonido, como si conociera algún chiste que Rita no entendía. «Para la nueva». Rita se quedó inmóvil un segundo y luego siguió preparando el pollo. Echó sal, pimienta negra y tomillo seco. Sacó zanahorias y pimientos de la nevera. Añadirá más verduras. Es más nutritivo y sano. Y quedará mejor. «¿Te das cuenta de que esta casa es demasiado grande para vosotros dos?», dijo Joyce, reclinándose en la silla y cruzando las piernas. «2 pisos, 4 habitaciones. No es práctico y es cara de mantener. Calefacción, reparaciones, impuestos. Cada vez es más caro». «Nos las arreglamos». Rita empezó a pelar zanahorias, pelando la piel en finas tiras. «Hasta ahora te las arreglas». Joyce cerró el catálogo y lo colocó sobre la pila de otros, alisando los bordes con cuidado. «Pero será más difícil a medida que pasen los años. Es mejor pensar en el futuro antes de que sea demasiado malo. ¿Sabes cuánto cuesta cambiar el tejado de una casa? ¿Y si se estropean las tuberías?». Rita cortó zanahorias en círculos y las puso en la bandeja junto al pollo. Peló las semillas de los pimientos y los cortó en rodajas. Joyce se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia el patio trasero, donde la silueta de un viejo manzano y una nudosa valla apenas se distinguían en el crepúsculo. «No han vuelto a cortar el césped», dijo sacudiendo la cabeza. «Cole prometió cortarlo este fin de semana, pero nunca lo hizo. No para de posponerlo». «Se lo diré». Rita roció las verduras con el aceite de oliva restante, añadió una pizca de sal, metió la bandeja en el horno y cerró la puerta. «Siempre lo haces todo por él». Joyce se volvió hacia ella, apoyándose en el alféizar de la ventana. Recordar, corregir, decidir. Se relajó. Un hombre necesita que le recuerden que tiene responsabilidades, o se vuelve perezoso. Rita se lavó las manos y se las secó con un paño de cocina. Puso la tetera en marcha, al menos para beber té mientras se cocinaba la cena, para mantenerse caliente, para distraerse un momento. Joyce volvió a la mesa. Se sentó de nuevo. Cogió otro catálogo, uno más grueso. Lo hojeó en silencio, murmurando de vez en cuando algo para sí misma. Rita sacó su taza favorita, una azul con el asa rota que Cole le había sugerido hace tiempo que tirara, pero no podía porque se la había regalado una compañera por su primer aniversario en la clínica. Sirvió la infusión. Té negro normal, fuerte. Esperó a que el agua hirviera, escuchando cómo la tetera sonaba cada vez más fuerte. Desde el salón llegaba el sonido de la televisión. Algún programa deportivo, a juzgar por la entonación del comentarista, que hablaba deprisa y con emoción, describiendo obviamente algún momento importante del partido. A Cole le encantaba ver el fútbol por las tardes, sobre todo cuando jugaba su equipo favorito, y podía pasarse horas sentado frente a la pantalla, ajeno a todo lo que le rodeaba.
Rita se lo imaginaba sentado en el viejo sillón de cuero que habían comprado en su primer año juntos, con las piernas estiradas sobre la mesita, mirando fijamente la pantalla. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que ella entraba. No había oído abrirse la puerta. No la había oído pasar por delante del salón. Al menos debería saludarlo, dijo Joyce, sin apartar los ojos del catálogo, hojeando páginas de fotos de dormitorios donde las camas estaban hechas con impecable ropa de cama blanca y jarrones de flores frescas en las mesillas de noche. Está ocupado. Rita vertió agua hirviendo en una taza, observando cómo el agua se oscurecía al adquirir el color del té. Sigue siendo de mala educación. Una esposa debe saludar a su marido cuando llega a casa. Es respeto básico. Rita cogió la taza, se acercó a la mesa y apoyó la espalda en ella. Bebió un sorbo. El té le quemó la lengua, pero no se inmutó. Solo esperó a que desapareciera. Joyce pasó otra página, luego otra. Este armario estaría bien. Volvió a dar golpecitos con la uña en el dibujo, mostrándoselo a Rita, aunque no se acercó más. Es espacioso, y es un buen color, Wenge. Parece sólido. Rita miró por la ventana que había sobre el lavabo. Estaba oscureciendo tras el cristal. En noviembre, los días son cortos. Las tardes llegan pronto, y a las 6 ya era casi de noche. Pronto se encenderían las farolas, y el patio se iluminaría con un tenue resplandor amarillo. El gato rojo del vecino corrió por el sendero, se agachó bajo la valla y desapareció en la oscuridad. Rita lo miró, pensando en lo fácil que lo tenía. Entraba corriendo, salía corriendo. No le debía nada a nadie. ¿Me estás escuchando?, preguntó Joyce con una nota de irritación en la voz. Sí, Rita bebió otro sorbo de té. Entonces, ¿en qué estás pensando? ¿Sobre qué? De los muebles, la mudanza. ¿Te ha hablado Cole de ello? Rita dejó lentamente la taza sobre la encimera. Se volvió hacia su suegra. Joyce la miraba expectante, entrecerrando ligeramente los ojos, y había algo evaluativo en aquella mirada, como si estuviera probando sus reacciones, viendo cómo se comportaría Rita. No, no lo hice, respondió Rita con rotundidad. Qué raro. Joyce frunció el ceño, pero no había sinceridad en el gesto, sino más bien una actuación, un intento de aparentar sorpresa. Creía que lo había hablado contigo. Lo hemos hablado varias veces. ¿Sobre qué? Rita cruzó los brazos sobre el pecho. Bueno, de planes, para el futuro, sobre cómo hacernos una vida mejor. Una casa no dura para siempre, ya sabes. Todo necesita trabajo. A veces es más fácil empezar de cero, ¿sabes? Rita abrió el horno para ver cómo estaba el pollo. La corteza empezaba a dorarse por los bordes y las verduras chisporroteaban con su jugo. 20 minutos más por lo menos. Cerró la puerta y se enderezó. ¿Qué planes tienes?, preguntó, aunque en algún lugar de su interior ya sabía la respuesta. La sentía, como se siente la proximidad de una tormenta por la pesadez del aire. Joyce guardó silencio, miró el catálogo y luego volvió a mirar a Rita. Luego sonrió insegura, un poco culpable, pero no había remordimiento en aquella sonrisa, solo la ligera vergüenza de un hombre que había dicho demasiado. Bueno, que me lo cuente él. Se encogió de hombros, abriendo de nuevo el catálogo. No es asunto mío entrometerme en vuestras conversaciones. Solo pensaba que ya habíais hablado de ello. Rita asintió. Se acercó a la mesa, se sentó frente a su suegra, rodeó la taza con las dos palmas y sintió cómo el calor le penetraba en la piel. Joyce volvió a hurgar en el catálogo, murmurando algo para sí misma. Sobre precios, sobre calidad, sobre el hecho de que el envío debía de ser caro, pero merecía la pena. Rita escuchó a medias, dejando que las palabras pasaran sin quedarse en su mente. Estaba cansada, muy cansada, y por alguna razón últimamente ese cansancio no desaparecía ni siquiera después de dormir, instalándose en su cuerpo con un peso que no podía quitarse de encima. Los tres se sentaron a la mesa. Rita, Cole y Joyce. El pollo estaba bueno, dorado y crujiente, las verduras blandas, empapadas de jugo. Rita lo puso todo en los platos, puso pan en la mesa, vertió agua en una jarra. Cole entró desde el salón solo cuando ella lo llamó, no inmediatamente, sino al cabo de un minuto, como si le costara separarse de la pantalla. Se sentó a la cabecera de la mesa,
Saludó a su madre con la cabeza y cogió el tenedor. Rita no asintió. Joyce estaba poniendo el pollo en su plato, eligiendo el trozo más grande. Cole ya había empezado a comer, masticando atentamente, mirando por la ventana. Rita cortó las zanahorias en trozos pequeños, aunque ya estaban blandas. No tenía ganas de comer. Quería que la cena terminara cuanto antes, que Joyce se fuera para poder subir, tumbarse en la cama y cerrar los ojos. El pollo está un poco seco, dijo Joyce mientras se llevaba otro trozo a la boca. La próxima vez déjalo menos tiempo en el horno. Rita asintió. Cole no dijo nada y siguió comiendo. Parecía cansado, ojeras, mejillas sin afeitar, camisa arrugada. Era la temporada en el almacén donde trabajaba como superintendente. Siempre había mucho trabajo antes de las fiestas de fin de año y tenían que quedarse hasta tarde. Rita lo sabía. Solía preguntarle cómo le iba. Se preguntaba si era demasiado duro. Ahora ya no. Cole, ¿hablaste con ella? Joyce dejó el tenedor a un lado y miró a su hijo. Él levantó la vista, sin comprender. ¿Sobre qué? Bueno, sobre lo que tú y yo hablamos. Joyce se limpió la boca con la servilleta. Sobre la casa. Cole lanzó una rápida mirada a Rita y luego a su madre. No hubo tiempo. Tenemos que hacer tiempo. Joyce dejó la servilleta sobre la mesa, cruzó las manos delante de ella. Es importante. No puedes aplazar cosas como esta. Rita masticó lentamente un trozo de pollo que de repente le pareció insípido, gomoso. Bebió un trago de agua y volvió a dejar el vaso en el suelo. Mira, carraspeó Cole sin mirar a Rita. Mamá tiene razón. Esta casa es demasiado grande para nosotros. Es cara de mantener. La calefacción, las reparaciones, todo eso cuesta dinero. Nos las arreglamos, dijo Rita lo mismo que Joyce había dicho en la cocina. Y su propia voz parecía ajena, mecánica. Hasta ahora, repitió Cole las palabras de su madre, casi palabra por palabra, pero solo va a empeorar con el paso de los años. El tejado ya tiene goteras. Ya lo sabes. Tuvimos que tapar los agujeros la primavera pasada. ¿Cuánto costó? $600. Rita recordaba la cantidad exacta, porque lo había pagado con su tarjeta. Exactamente. $600 por una solución temporal. Tarde o temprano tendremos que cambiar todo el tejado. Son 15,000, si no más. Joyce asintió mientras escuchaba a su hijo, y había una expresión de aprobación en su rostro, de orgullo por la forma en que razonaba, por la forma en que enfocaba el asunto. Y de todos modos, continuó Cole mirando por fin a Rita, ¿para qué necesitamos todo este espacio? 4 habitaciones. No tenemos hijos, no los tendremos. ¿Para qué tener habitaciones vacías? Rita apretó el tenedor en la mano. Realmente no tenían hijos. Cuando se casaron, ella tenía 26 años y Cole 28. No habían planeado tener hijos de inmediato. Querían vivir para sí mismos, establecerse, ahorrar dinero. Luego pasó un año, un segundo, un tercero. Rita empezó a hablar de ello, pero Cole siempre se negaba. Ahora no, no es el momento. Esperemos. Pasaron algunos años más. Entonces dijo que no quería tener hijos, que no se veía a sí mismo como padre. Rita lo aceptó. Lo aceptó porque le quería, porque pensaba que estaban bien juntos. Ahora se daba cuenta de que él no quería atarse más. ¿Podríamos vender esta casa? Joyce cogió la jarra y se sirvió un poco de agua. Y comprar algo más adecuado. Un piso, por ejemplo. Uno de 2 dormitorios. Es más barato y más práctico. Sin césped, sin tejado, sin sótano. Rita dejó el tenedor. Miró su plato. Pollo, zanahorias, pimientos. Apenas había comido nada. ¿Y tú? Joyce se volvió hacia Cole, sonriendo. Podrías comprarte algo más nuevo. Una casa de campo, tal vez. Una distribución normal, con garaje para 2 coches. Cole no dijo nada, pero Rita se dio cuenta de que miraba a su madre. Una mirada rápida, comprensiva. Ya lo habían hablado, ya lo habían decidido. Y ella, Rita, era la última persona en enterarse. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Joyce la miró. «No has terminado». «No tengo hambre». Rita llevó los platos al fregadero. «Como quieras». Joyce se encogió de hombros. Rita abrió el grifo y empezó a lavar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, pero no bajó la temperatura. De espaldas a la mesa, escuchó cómo Cole y Joyce continuaban su conversación,
Ahora sobre los precios de las propiedades. ¿En qué barrio buscar? Si era un buen momento para vender. Sus voces se mezclaban en un zumbido monótono, y Rita apenas podía distinguir las palabras. Recordó aquel día, 6 meses atrás, una mañana de mayo, un sábado. Cole se había ido a trabajar. Le habían llamado en mitad del fin de semana para hacer un inventario urgente. Rita se quedó en casa, planeando hacer algo de limpieza, tal vez plantar algunas flores en el jardín delantero. Subió al dormitorio en busca de unas fotos antiguas que llevaba tiempo queriendo revisar y se dio cuenta de que Cole se había dejado el portátil en la cama. Normalmente se lo llevaba, pero aquel día debía de tener prisa. Rita no iba a comprobar nada. Solo quería devolver el portátil a su sitio, a la mesa de su despacho. Pero cuando levantó la tapa, la pantalla cobró vida. Cole no había cerrado la sesión, y lo primero que vio fue una ventana de correspondencia. Con Joyce. Rita no era una persona que revisara los mensajes de los demás, pero la primera línea que vio la dejó helada. Mamá, creo que es hora de empezar. Encontraremos un comprador para la casa y le buscaremos algo más sencillo. Se hundió en el borde de la cama. Se desplazó por la correspondencia de arriba. Había un montón de mensajes. Habían estado discutiendo esto durante días. Joyce escribió que la casa podría venderse por 250,000, quizá incluso por 270 si encontraban un buen agente inmobiliario. Cole respondió que tendrían que buscar un piso para Rita en algún lugar de las afueras, en algún sitio más barato, y que a ella no le importaría. No le importaba en absoluto. Joyce estuvo de acuerdo. Escribió que Cole y ella podrían comprar una casa de campo fuera de la ciudad. Ahora estaban construyendo un nuevo pueblo, bonitas casas con parcelas. Cole contestó que era una gran idea. Rita leía, y con cada mensaje la frialdad en su interior se hacía más fuerte. Hablaban de ella como una intrusa, como alguien a quien había que menospreciar, alguien de quien había que deshacerse. Cómodo, ordenado, desordenado. Cerró la correspondencia. Se levantó. Caminó hasta el despacho de Cole, donde guardaba sus papeles en un viejo armario de madera. Encontró la carpeta con los papeles de la casa, el certificado de propiedad. Lo desdobló. Joyce Glenwood era la propietaria. Rita se quedó sosteniendo el papel entre las manos, incapaz de moverse. 12 años. 12 años viviendo aquí, considerando esta casa como suya. Ella y Cole se habían mudado justo después de casarse. Él había dicho que había heredado la casa de sus padres, que era su hogar. Ella lo creyó. La renovó, cambió el empapelado, pintó las paredes, invirtió en nuevas cañerías, una nueva cocina. Pensó que estaba construyendo su hogar, su futuro. Resultó que solo estaba viviendo en la casa de otra persona, y ni siquiera lo sabía. Rita volvió a doblar el certificado con pulcritud. Devolvió la carpeta a su sitio. Cerró el armario. Volvió al dormitorio. Dejó el portátil sobre el escritorio de Cole. Se sentó en la cama. Se quedó allí sentada, mirando por la ventana los manzanos del jardín, cuyas hojas empezaban a florecer. Luego se levantó, bajó las escaleras y se preparó un té. Lo bebió despacio, pensándolo. Cuando Cole volvió por la tarde, lo saludó como de costumbre. Le preguntó cómo le había ido el día. Él respondió brevemente, cansado. Cenaron. Se acostaron. Él la abrazó como hacía siempre, y ella se quedó tumbada, inmóvil, sintiendo su aliento en la nuca, y pensó en el hecho de que aquel hombre que tenía al lado era un desconocido. Al día siguiente empezó a reunir pruebas. Hizo fotos de la correspondencia mientras Cole estaba en la ducha. Encontró todos los recibos que había guardado a lo largo de los años, de reparaciones, de materiales, de trabajos de manitas, extractos bancarios que mostraban que fue ella quien transfirió el dinero. Lo escribí todo en un archivo separado. Lo guardé en un pendrive. Luego encontré un abogado en internet y concerté una cita. Viajó a la otra punta de la ciudad para que nadie la viera. El abogado la escuchó, miró los documentos. Dijo que no era fácil, pero que había una posibilidad. Ella invirtió dinero en el patrimonio de su cónyuge. Se puede probar. Ella podría pedir una indemnización, no el valor total de las mejoras, pero parte de ella. Una parte sustancial. Rita asintió. Preguntó qué debía hacer. El abogado se lo explicó. Ella lo anotó. Le dio las gracias. Salió del despacho y condujo hasta su casa.
6 meses sin decir una palabra. 6 meses viviendo junto a Cole, cocinándole cenas, lavándole las camisas, hablándole del tiempo y del trabajo. Sonreía a Joyce cuando la visitaba. Asentía cuando su suegra le daba consejos. Fingía no saber nada. Pero en su interior crecía una rabia fría y tranquila. Ni gritos ni llantos. Solo claridad. La comprensión de que había sido traicionada. Que el hombre en el que confiaba la había utilizado. Que había sido una don nadie durante 12 años. Rita cerró el grifo. Se secó las manos con una toalla. Se dio la vuelta. Cole y Joyce seguían sentados a la mesa, discutiendo algo, riendo. Joyce le mostraba a su hijo otro catálogo, señalando las fotos con el dedo. Cole asintió con la cabeza. Rita se apoyó en el fregadero, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los miró fijamente. Los dos hombres que habían ordenado su vida sin siquiera pensar que era necesario pedirle su opinión, que planeaban su futuro como si fueran a deshacerse de muebles viejos, con cuidado, en silencio, para no incomodarse. Ella no les dijo nada. Se limitó a observar. Joyce levantó la vista y la miró. «¿Qué haces ahí parada?», preguntó. «Ve a descansar si estás cansada». Rita asintió. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió las escaleras hasta el dormitorio. Cerró la puerta. Se tumbó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos. Se hizo el silencio en su interior. Un silencio frío y absoluto. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuándo era el momento. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Rita salió de la clínica cuando ya había oscurecido. Normalmente salía a las 6, pero hoy llegaba tarde. Tenía que revisar un archivo de historiales antiguos de pacientes, algunos de los cuales el doctor Ashby había exigido que se convirtieran a formato electrónico, y otros tenían que ser destruidos. El trabajo era tedioso, polvoriento y exigía atención. Rita revisó metódicamente las carpetas, comprobando fechas y clasificando. Cuando terminó, todos los demás empleados ya se habían marchado. Solo quedaba el guardia en la clínica, dormitando en su silla de la entrada. Subió al coche y arrancó el motor. Eran las 8:20. Rita sabía que Cole ya estaba en casa. Hoy había salido pronto del trabajo y le había dicho durante la comida que llegaría a las 6. Así que llevaba en casa más de una hora. Y probablemente no estaba solo. Rita condujo despacio, tomándose su tiempo. En la radio sonaba una música tranquila, instrumental, sin letra. Miró la carretera, los semáforos, los escasos coches, y pensó que hoy iba a ocurrir algo. Podía sentirlo, una vaga premonición, una pesadez en el pecho que había aparecido por la mañana y no había desaparecido en todo el día. Cuando entró en su calle, lo primero que vio fue el coche de otra persona delante de la casa. Un sedán plateado que reconoció de inmediato. El coche de Joyce. Otra vez. Rita aparcó y apagó el motor. Permaneció inmóvil durante unos segundos, mirando las ventanas iluminadas de la casa. Las luces estaban encendidas en el salón y también en la cocina. Se los imaginó sentados allí, Cole y Joyce, discutiendo sus planes, contentos de cómo estaban saliendo las cosas. Tal vez ya habían encontrado un comprador para la casa. Tal vez ya habían elegido la casa de campo con la que habían soñado. Salió del coche y cogió su bolso del asiento trasero. El bolso pesaba más de lo habitual. Dentro, además del monedero y el neceser, había una gruesa carpeta con documentos. Rita la había llevado consigo durante los últimos 15 días, por si acaso. Solo para saber que la llevaba encima. Se dirigió al porche y abrió la puerta. El vestíbulo olía a algo dulce, tal vez a bollería. Rita se quitó los zapatos y dejó el bolso en el suelo. Colgó la chaqueta en el gancho. Del salón llegaban voces. Cole decía algo, Joyce se reía. Su risa era fuerte, satisfecha. Rita se dirigió a la parte trasera de la casa. En el salón, en el sofá, estaban sentados Cole y Joyce. Delante de ellos, sobre la mesita, había unos papeles. 4 hojas de letra pequeña. Cole sostenía una de las hojas en las manos, leyendo en voz alta. Joyce asintiendo, aclarando algo. Estaban tan absortos en su conversación que no repararon en Rita de inmediato. Cuando lo hicieron, Cole levantó la vista, sonrió ampliamente, abiertamente, como si estuviera realmente contento de verla. «Ah, estás aquí», dijo. «Mamá y yo estábamos discutiendo algo». Joyce también miró a Rita, pero no sonrió. Le dirigió una mirada de valoración, un poco de desprecio.
Por fin estás aquí, dijo recostándose en el sofá. Empezábamos a pensar que te habías quedado a dormir. Rita se quedó en la puerta, agarrada a la jamba. Se sentía cansada, pesada, dominante, instalada en sus hombros, en sus piernas, en su cabeza. Me han retrasado en el trabajo, respondió rotundamente. Ya veo. Joyce se encogió de hombros. Bueno, aquí hemos prescindido de ti. Cole me enseñó las estimaciones preliminares. Unas cifras bastante buenas, diría yo. Rita desvió la mirada hacia los papeles que había sobre la mesa. En la parte superior podía ver el encabezamiento. Informe sobre la tasación del valor de mercado de la propiedad. Así que ya habían encargado una tasación. Ya habían empezado a tomar medidas. Cole se percató de su mirada. Volteó rápidamente las hojas y las apiló. Así es, dijo con indiferencia. Solo estoy mirando opciones, nada concreto. Claro, claro, dijo Joyce, pero había placer en su voz, satisfacción. Solo estaba haciendo una estimación. Rita asintió. En silencio, pasó por delante del salón y se dirigió a la cocina. Necesitaba beber agua, lavarse la cara, ordenar sus pensamientos. Llegó al fregadero, abrió el grifo y puso las palmas de las manos bajo el chorro frío. El agua estaba helada, hirviendo. Rita se salpicó la cara y sintió un escalofrío. ¡Rita! La voz de Joyce llegó desde el salón, fuerte, exigente. ¿Me oyes? Rita se secó la cara con una toalla y se dio la vuelta. Joyce estaba de pie en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía cara de disgusto. Estoy hablando contigo, dijo Joyce. Al menos podrías haber contestado. Lo siento. Rita se apoyó en el tablero de la mesa. No pude oírte. No lo hiciste, sonrió Joyce. Siempre no oyes cuando te dicen algo. Siempre metida en tus propios pensamientos. Rita guardó silencio. Miró a su suegra, sus labios pintados, la cadena de oro que llevaba al cuello, el caro jersey que, obviamente, se había comprado hacía poco. Joyce parecía satisfecha de sí misma, segura de sí misma. Una persona que consigue lo que quiere. Cole y yo hemos estado hablando de cosas importantes, continuó Joyce, dando un paso adelante. Cosas que nos afectan a todos, y estaría bien que tú también te interesaras, aunque solo fuera por respeto. Estoy cansada, dijo Rita con calma, sin emoción. Solo quiero cenar e irme a la cama. Cansada, repitió Joyce, estirando la palabra. Siempre estás cansada, siempre descontenta por algo, siempre andando por ahí con mala cara. Rita no contestó. Se dio la vuelta y abrió la nevera. Había un trozo de queso, tomates, restos de pollo de anoche. Podía hacerse un bocadillo, comérselo aquí en la cocina, rápido, para no entretenerse. Estoy hablando contigo. La voz de Joyce se hizo más fuerte, más aguda. Al menos podrías darte la vuelta cuando hablas con tus mayores. Rita cerró lentamente el frigorífico. Se volvió hacia Joyce. La miró a los ojos larga y fijamente. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó en voz baja. Joyce levantó la barbilla. Quiero que seas respetuosa. Esta es mi casa. Tengo derecho a estar aquí, a hablar con mi hijo de lo que me parezca necesario. Y tú estás aquí porque Cole te tolera. Rita sintió que algo en su interior se apretaba, se contraía. Ya había oído esas palabras antes, no en voz alta, sino en la entonación, en las miradas, en la forma en que la habían tratado en los últimos meses. Ahora Joyce no hacía más que expresar lo que siempre había pensado. Ya veo, asintió Rita. ¿Entender qué? Joyce dio otro paso adelante. ¿Te das cuenta de la posición en que te encuentras? La voz de Cole llegó desde el salón. Mamá, vamos, no lo hagas. Pero Joyce no escuchaba. Estaba mirando a Rita, y había tanto desprecio en su mirada que Rita sintió que algo frío y duro se levantaba en su interior. Cole es demasiado blando, dijo Joyce, no a Rita, sino a sí misma, como si explicara algo obvio. Siente lástima por ti cuando no debería. Llegaste a su vida de la nada, sin dinero, sin contactos, sin familia. Rita oyó pasos. Cole salió del salón y se colocó junto a su madre. Su rostro estaba tenso, pero no detuvo a Joyce. No le dijo que se callara. «Mamá», fue todo lo que dijo. «¿Mamá qué?» Joyce se volvió hacia él. «Estoy diciendo la verdad. Tiene que oírla». Rita estaba de pie con la espalda apoyada en el tablero de la mesa. Le temblaban las manos.
pero las cerró en puños para que no se le notaran. Siempre estás quejándote. Cole miró a Rita, y no había calidez en su mirada, ni arrepentimiento, solo irritación. Siempre quejándote de algo. Mamá tiene razón. Hizo una pausa, se pasó la mano por la cara. Luego dijo, con voz fría, distante: eres como la basura de la calle. Vienes de la nada y crees que todo el mundo te debe algo. Silencio. Un silencio largo y prolongado. Rita oía el tic-tac del reloj de pared y el zumbido de la nevera. Joyce la miró triunfante, esperando una reacción. Lágrimas, un grito, una rabieta. Pero Rita no gritó. Se agachó, cogió la bolsa que había dejado en el pasillo y la llevó a la cocina. Abrió la cremallera, sacó una gruesa carpeta con documentos, la puso sobre la mesa, despacio, con cuidado. Cole y Joyce se quedaron mirando la carpeta, sin comprender. Rita levantó la cabeza. Los miró a ambos, primero a Cole y luego a Joyce. Su voz era tranquila, firme, sin un temblor. Sé lo de la casa, dijo. Sé lo que estás planeando, y estoy preparada. Cole fue el primero en romper el silencio. Se acercó a la mesa, miró la carpeta y luego a Rita. ¿De qué se trata?, preguntó con voz insegura, como si ya lo hubiera adivinado, pero no quisiera creerlo. Documentos, respondió Rita. Pruebas. Joyce también se acercó, de pie junto a su hijo. Tenía el rostro tenso y los labios apretados en una fina línea. ¿Pruebas de qué?, preguntó bruscamente. Rita abrió la carpeta. Sacó la primera hoja, una copia impresa de la correspondencia con el mensajero. La puso sobre la mesa, donde ambos pudieran verla. Cole se inclinó y recorrió las líneas con la mirada. Rita lo vio palidecer. Una vena le temblaba en la sien. Es... tartamudeó. ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré hace 6 meses. Rita pasó la página y le mostró la siguiente. En tu portátil. Te lo dejaste en casa. Nunca cerraste la sesión. No iba a leer nada, pero vi el primer mensaje por casualidad. Hablaba con calma, metódicamente, como si hablara de algo ajeno que no le concernía. Joyce cogió la hoja, se la acercó a los ojos, leyó, frunciendo el ceño. Encontraremos un comprador para la casa y le buscaremos algo más sencillo, leyó Rita en voz alta, mirando a Cole. Tú escribiste eso. 23 de mayo, sábado. ¿Te acuerdas? Te fuiste a trabajar. Dijiste que era una emergencia de inventario. Cole guardó silencio. Rita sacó otra hoja de papel. Y este es tu mensaje, Joyce. Colocó la impresión delante de su suegra. La casa podría venderse por 250,000. El agente inmobiliario dice que hay una buena demanda. Y le encontraremos una habitación en las afueras. Allí es más barato. Joyce tiró la sábana sobre la mesa y se enderezó. En su rostro no había vergüenza, sino irritación, como si Rita hubiera hecho algo indecoroso, se hubiera metido donde no debía. Has estado husmeando en la correspondencia de otras personas, dijo. ¿Es eso legal? Esta es la correspondencia de mi marido. Rita sacó unas cuantas hojas más, abanicándolas. Y trata de mi vida. Tengo derecho a saberlo. Cole se pasó una mano por el pelo, se dio la vuelta, rodeó la cocina. Luego se detuvo, se dio la vuelta. Mira, no es lo que piensas. Empezó, y su voz adoptó el tono que siempre utilizaba cuando trataba de explicar algo, de suavizar un conflicto. Solo estábamos discutiendo opciones, teóricamente, nada concreto. Teóricamente, repitió Rita. 6 meses de correspondencia es una teoría. Sacó otro documento, una captura de pantalla en la que Joyce había escrito sobre una finca a las afueras de la ciudad, sobre unas casitas que se estaban construyendo allí. Cole había dicho que iría a verla, que le gustaba el diseño, que podrían conseguir una parcela más grande. ¿Y esto? Rita golpeó el papel con el dedo. Ya has ido a verlo. El 4 de junio. Me dijiste que ibas a la casa de campo de un amigo. Cole apretó la mandíbula. Joyce dio un paso adelante. Tomó la iniciativa. ¿Y qué? Su voz se hizo más dura, más segura. Estábamos hablando del futuro. Es nuestro derecho. Cole es mi hijo y tengo derecho a aconsejarle sobre la mejor manera de vivir su vida. Claro que sí, asintió Rita. Pero has olvidado mencionar un detalle. Sacó otro documento de la carpeta, una copia del certificado de propiedad. La puso sobre la mesa. Joyce y Cole se quedaron en silencio, mirando el papel. La casa está a tu nombre, Joyce, dijo Rita con ecuanimidad.
Solo a tu nombre. No Cole. Desde luego, no Cole y yo. Durante los 12 años que viví aquí, creí que era nuestro hogar. Juntos. Resultó que solo era un invitado. Cole se dio la vuelta, mirando por la ventana. Joyce se quedó quieta, y ahora no había triunfo en su rostro, solo cautela. Era más conveniente, dijo al fin. Para los impuestos, para el papeleo. Es una cuestión técnica. Técnico, sonrió Rita, y no había humor en el sonido. Muy técnico. Tan técnico que pensaste que no merecía la pena contármelo durante 12 años. Cole se dio la vuelta bruscamente. Íbamos a hacerlo, dijo. Simplemente no era el momento adecuado. 12 años y no había un momento. Rita lo miró, y había algo en su mirada que le hizo apartar la vista. Joyce cruzó los brazos sobre el pecho. Está bien, dijo. Lo has descubierto todo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a montar una escena? ¿Dar un portazo? No, dijo Rita, negando con la cabeza. Voy a defender mis derechos. Sacó otra pila de papeles de la carpeta. Cheques, extractos bancarios, contratos con contratistas. Los colocó sobre la mesa en ordenadas filas. Aquí hay un cheque para la reforma de la cocina, señaló una de las hojas. $8,400. Lo pagué. Aquí está el extracto bancario. Una transferencia de mi tarjeta. Cole se acercó, cogió el cheque y lo miró. Pagamos juntos, murmuró. No, sacó Rita otro documento. Tú pones 1,500, yo pongo el resto. Aquí tienes un cheque por la sustitución de la ventana. 6,000. Mi tarjeta. Aquí está la reparación del tejado. $800 por los materiales. 400 por la mano de obra. Otra vez yo. Joyce cogió uno de los cheques y lo miró. De todas formas, no significa nada, dijo, pero su voz sonaba menos segura. La casa es mía. Estabas invirtiendo en la propiedad de otra persona. Sí, asintió Rita. Sí, asintió Rita. Y legalmente tengo derecho a una indemnización. Cole levantó la vista. ¿Indemnización? Fui a un abogado. Rita sacó el último documento de la carpeta, una copia impresa de la consulta, con el sello del bufete. Hace 3 meses. Miró todos los documentos, todos los recibos. Dijo que tenía motivos. Joyce cogió el papel, empezó a leer. Su rostro se ensombreció cada vez más. Esto no tiene sentido, dijo, tirando la hoja de nuevo sobre la mesa. En nadie te debe nada. Yo sí. Rita recogió los papeles y los volvió a doblar ordenadamente en la carpeta. Estaba mejorando una propiedad que pertenece a Joyce. Pero estoy casada con Cole. Eso me da derecho a reclamar una compensación por mi inversión. No toda, pero sí una parte. Una parte sustancial. Cole se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Jesús, murmuró. ¿Lo dices en serio? Mucho. Rita cerró la cremallera de la carpeta. Me he pasado 6 meses reuniendo pruebas. He consultado con un abogado. Estoy preparada. Joyce se acercó a la mesa, apoyó las palmas de las manos en ella y se inclinó hacia Rita. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Preguntó en voz baja, amenazadora. ¿Quieres destruir la familia? ¿Quieres quitarle a tu hijo lo que le pertenece por derecho? La casa le pertenece a usted, no a él. Rita no retrocedió, no apartó la mirada. Tú misma acabas de confirmarlo. E ibas a venderla, dejándome sin nada. Así que no me hables de familia. Cole levantó la cabeza, miró a su madre y luego a Rita. Podemos hablar de esto, dijo con un tono suplicante en la voz. Con calma, sin abogados, sin todo esto. ¿Hablarlo? Rita se volvió hacia él. ¿Cómo hablaste de vender la casa conmigo? ¿Cómo pediste mi opinión cuando planeabas mi futuro? No hubo discusión, Cole. Tú y tu madre lo decidisteis todo por mí. Joyce se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. La casa es mía, repitió, y en su voz había fría confianza, no agresividad. Tengo derecho a hacer lo que quiera con ella. Venderla, regalarla, legarla. Es de mi propiedad. Sí, asintió Rita. Lo tienes, pero yo también tengo derechos. Cogió la carpeta y se la apretó contra el pecho. He invertido dinero en esta casa. Fuerza. 12 años de mi vida. Viví aquí pensando que era mi hogar, que estaba construyendo mi futuro. Y tú me mentiste. Me utilizaste. Cole se levantó y se acercó a ella. No te engañamos, empezó a decir,
pero Rita levantó una mano para detenerlo. No lo hagas, dijo ella. No pongas excusas. Me he dado cuenta de todo. Lo sé todo. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Joyce la llamó. No vas a conseguir nada de todos modos. Vamos a pelearnos. Rita se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Y lo haré, dijo tranquilamente. Y ya he acudido a un abogado. Rita volvió a la cocina y dejó la carpeta sobre la mesa. Cole y Joyce se quedaron callados mirándola. Había un gran silencio en el ambiente y Rita lo sentía presionándola, exigiéndole explicaciones, detalles. Se sentó en la silla frente a ellos, enderezó la espalda y cruzó las manos frente a ella. ¿Quieres conocer los detalles?, preguntó, y su voz sonó tranquila, casi indiferente. Te los contaré. Cole se hundió en la silla y se pasó una mano por la cara. Joyce permaneció de pie, pero avanzó, tensa, recelosa. Por ley, comenzó Rita, abriendo la carpeta y sacando la primera hoja. Todas las mejoras, reparaciones e inversiones en los bienes de un cónyuge pueden ser compensadas en un divorcio o división de bienes. Se llama reembolso por mejoras en la propiedad ajena. Colocó delante de ellos una copia impresa de la guía jurídica, con las líneas clave resaltadas en rotulador amarillo. Cole cogió la hoja y empezó a leer, frunciendo el ceño. Joyce permaneció inmóvil, solo con los ojos recorriendo rápidamente el texto. He reunido todos los cheques, todos los contratos, todos los extractos bancarios. Rita sacó los documentos uno a uno, colocándolos delante de Cole y Joyce, para que pudieran ver cada número, cada fecha. La reforma de la cocina cuesta $8,400. Aquí está el contrato con el contratista, aquí está el cheque, aquí está el extracto bancario. El dinero se transfirió de mi tarjeta el 3 de marzo de 2018. Cole cogió el cheque y se quedó mirándolo largo rato, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. Ya no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Rita sacó el siguiente documento. Renovación del cuarto de baño, 5,600. 21 de julio de 2019. Azulejos nuevos, fontanería, cabina de ducha. Todo pagado por mí. Aquí están los recibos. Sacó una pila de papelitos. Cheques de albañilería, recibos, facturas. Joyce cogió uno de ellos. Se lo acercó a los ojos y volvió a dejarlo sobre la mesa. Sustitución de ventanas, continuó Rita sin detenerse. $6,000. 2020 de septiembre. Ventanas de plástico, doble acristalamiento. Aquí está el contrato con la empresa. Aquí está el extracto bancario. Cole se reclinó en la silla y cerró los ojos. Joyce se sentó por fin, despacio, como si las piernas ya no la sostuvieran. Reparación del tejado, continuó Rita metódicamente. $800 por los materiales, 400 por la mano de obra. 2023 de mayo. ¿Recuerdas cuando el tejado tenía goteras en primavera, después de las lluvias? Cole, dijiste que lo harías tú mismo, pero nunca lo hiciste. Contraté gente, pagué los materiales y la mano de obra. Dejó el último cheque de la serie y miró a Cole. Él estaba sentado con la cabeza gacha, sin mirarla. Estos son solo los grandes gastos. Rita pasó una página de sus notas. También estaba la sustitución de la caldera, $1,200. Una lavadora nueva, 800. Frigorífico, 1,100. Lavavajillas, 950. Lo compré todo. Lo pagué todo con mi tarjeta. Joyce habló por fin. Son electrodomésticos, no es una reforma. Los electrodomésticos integrados en un mueble de cocina se consideran mejoras. Rita sacó otro impreso, esta vez de la jurisprudencia. Aquí hay un precedente. El tribunal reconoció que los electrodomésticos empotrados aumentan el valor de la vivienda y pueden incluirse en la indemnización. Joyce cogió la hoja, la leyó y la volvió a tirar. ¿Te has estado preparando todo este tiempo? Había una mezcla de asombro y enfado en su voz. ¿Recopilando papeles? ¿Consultando abogados? 6 meses, asintió Rita. Desde el día que encontré tu correspondencia, sabía que tenía que actuar. Cole levantó la vista bruscamente. Podrías haber hablado con nosotros. Su voz se apagó en un grito. Podrías habernos preguntado qué pasaba. En lugar de eso, te has pasado 6 meses husmeando y rebuscando en los archivos. ¡Hablar! Rita lo miró, y había tanta frialdad en su mirada que él se quedó callado.
¿Cómo iba a hablar si ni siquiera te planteaste decirme que la casa no me pertenecía? Cuando pensabas venderla y darme un estudio en las afueras, sin pedirme siquiera mi opinión. Queríamos hacerlo mejor, intentó justificarse Cole, pero las palabras sonaron poco convincentes incluso para sí mismo. ¿Mejor para quién? Rita no levantó la voz, pero cada palabra sonó dura, clara. Para ti y para tu madre. Querías una casita, una vida nueva, y me iban a empujar a un agujero de mierda para que me quitara de en medio. Joyce golpeó la mesa con el puño. La casa es mía. Tengo derecho a usarla como me plazca. Lo tienes, asintió Rita. Pero tengo derecho a ser compensada por mi inversión. No solo he vivido aquí. He invertido dinero, esfuerzo, tiempo. Y puedo demostrarlo. Sacó otro documento de la carpeta. Un documento grueso, cosido, con el sello de un bufete de abogados. Consulté a un abogado sobre la división de los bienes adquiridos conjuntamente, dijo poniendo el documento sobre la mesa. Examinó todos mis cheques, todos mis contratos, todos mis extractos. Calculó el importe total de mis inversiones. Ascendía a $32,900. Cole se puso pálido. Joyce cogió el documento y empezó a hojear las páginas, repasando las cifras con los ojos. Es una locura, murmuró. No puede ser tanto. Puede. Rita señaló una tabla al final del documento. Aquí está la lista completa. Cada compra, cada reparación, cada pago a contratistas. Todo documentado, todo respaldado por cheques y extractos. Joyce siguió mirando el documento y Rita pudo ver cómo la tensión de su rostro se transformaba en otra cosa. Comprensión, cálculo. Estaba calculando las consecuencias, calculando lo que podría costar. El abogado me ha dicho que no puedo reclamar toda la cantidad, continuó Rita. El tribunal suele conceder entre el 50 y el 70% del valor de las mejoras, pero incluso el 50% son 16,500. Cole se levantó de la silla y empezó a pasearse por la cocina. Le temblaban las manos y tenía la cara roja. ¡Ingrato!, gritó, volviéndose hacia ella. Te he mantenido todos estos años. Te he dado un techo. Y ahora te pones así. Rita se levantó lentamente. Lo miró con fijeza. ¿Lo has hecho?, repitió en voz baja. ¿Me retuviste? Sí, se acercó Cole. Estaba trabajando. Traía dinero a casa. Y trabajaba. Rita no se echó atrás. Soy administradora en la clínica. Me pagan. Todos los meses. 12 años seguidos. Tu sueldo son unos céntimos, intervino Cole. $1,800 al mes, dijo Rita con claridad. De esa cantidad, yo daba 1,000 para gastos generales. Comestibles, servicios, gasolina. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 5 años. Cada mes, una transferencia a tu tarjeta. Veo $1,000. Nunca faltó una. Sacó otra pila de papeles y los arrojó sobre el escritorio. Cole los miró y se dio la vuelta. No es lo mismo, murmuró. ¿Por qué no es lo mismo? Rita se acercó a él. Porque ganas más dinero. Eres jefe de almacén. Tu sueldo es de 3,200. Lo sé, tú mismo me lo dijiste. Aportas 1,500 al presupuesto general. Yo contribuyo con 1,000. En proporción a nuestros ingresos, yo contribuía incluso más que tú. Cole guardó silencio. Joyce permanecía inmóvil, con los labios apretados en una fina línea. Rita podía verla pensativa, calculando sus opciones, buscando una salida. Siempre he trabajado, habló Rita con más calma, pero con firmeza. Siempre he puesto de mi parte. Nunca me he sentado a tu espalda, ya lo sabes. Solo te convenía considerarme una aprovechada para justificar tus planes. Cole se dio la vuelta, queriendo decir algo, pero Rita levantó la mano deteniéndolo. No lo hagas, dijo ella. Ya lo tengo todo planeado. No tengo nada más que hacer aquí. Cogió la carpeta del escritorio y se la acercó al pecho. Me mudo, dijo, mirando primero a Cole y luego a Joyce. Hoy recogeré mis cosas. Todo lo que necesito. Joyce finalmente levantó la voz y no había agresión en su tono, solo cautela. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Rita se dirigió a la puerta. Espera, la siguió Cole. Podemos hablar de esto, resolverlo amistosamente. Rita se detuvo, se dio la vuelta. ¿Hablar? ¿Resolverlo? Sonrió. Llevas 6 meses discutiendo mi vida a mis espaldas. Ahora me toca a mí decidir. No vas a conseguir nada. La voz de Joyce sonó amenazadora.
Vamos a luchar contra esto. Contrataremos a los mejores abogados. Contrátalos. Rita se encogió de hombros. Tengo pruebas. Cheques, extractos, contratos. Está todo documentado. El abogado dijo que era un buen caso. Salió al pasillo y se puso los zapatos. Cole la siguió hasta la puerta de la cocina, pálido y confuso. «Rita», llamó, y por primera vez había algo parecido a la desesperación en su voz. «Espera, espera. Hablemos con normalidad». «Es demasiado tarde», Rita cogió su bolso. «Deberías haber hablado antes, hace 12 años, o al menos hace 6 meses, antes de que empezaran a planear mi vida sin mí». Abrió la puerta. El aire frío de noviembre entró en la casa. Rita se volvió por última vez, miró a Cole y luego a Joyce, que había salido al pasillo y estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Espero una indemnización», dijo Rita. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Le sugiero que se busque uno». Salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Entró en el coche. Dejó la carpeta en el asiento del copiloto. Arrancó el motor. Solo cuando la casa quedó atrás, cuando entró en la calle principal, sintió que le empezaban a temblar las manos. Se detuvo junto al bordillo y apagó el motor. Se sentó agarrada al volante, respirando profunda y lentamente, hasta que se le pasaron los temblores. Entonces sacó el teléfono, buscó el número de Gladys y lo marcó. «Hola», dijo cuando contestó su amiga. «Dijiste que tenías una habitación libre. ¿Sigue en pie la oferta?» Gladys vivía en una casita a las afueras de Middletown, un barrio tranquilo, donde las casas estaban muy separadas y las calles eran estrechas y mal iluminadas. Rita condujo hasta allí sobre las 9 de la noche. Aparcó frente al porche y se quedó sentada en el coche durante unos minutos, mirando las ventanas iluminadas. De repente sintió miedo, no de lo que había pasado, sino de lo que pasaría. Estaba acostumbrada a la seguridad, a la rutina familiar, a que cada día fuera similar al anterior. Ahora todo eso había desaparecido y había un vacío por delante. Salió del coche, caminó hasta el porche y llamó al timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Era evidente que Gladys la esperaba, porque no había sorpresa en su rostro, solo preocupación y algo parecido a simpatía. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. Rita entró, se quitó los zapatos y colgó la chaqueta. La casa de Gladys era cálida, acogedora, un poco desordenada. Libros en las estanterías, revistas en la mesita, cuadros en las paredes. Olía a café y a algo dulce, tal vez galletas. Rita siguió a su amiga hasta la cocina y se sentó en una silla junto a la mesa. Gladys puso la tetera, sacó 2 tazas y una infusión. «Bueno», dijo sin volverse, «cuéntame». Rita guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. Luego empezó, despacio, con todo detalle, desde el principio. Sobre el día de mayo en que abrió accidentalmente el portátil de Cole, la correspondencia con Joyce, sobre encontrar el título de propiedad y darse cuenta de que la casa nunca había sido suya. Los 6 meses de silencio, el papeleo, las consultas con un abogado. Sobre esta noche, sobre las palabras de Cole, sobre cómo había sacado la carpeta y les había demostrado que lo sabía todo. Gladys escuchó sin interrumpir. La tetera estaba hirviendo y sirvió agua en tazas, colocando una delante de Rita y cogiendo la otra para ella. Se sentó frente a ella y rodeó la taza con las manos. «Bueno», dijo cuando Rita hubo terminado. «Ya te lo había dicho», Rita la miró. «¿Qué te dijo qué?» «Que te estaba utilizando». Gladys dio un sorbo a su té, haciendo una mueca de dolor. «Que está demasiado caliente». «Te lo dije hace unos 3 años, ¿no recuerdas? Estábamos almorzando en esa cafetería frente a la clínica, y tú me contabas que Cole se había vuelto a olvidar de tu cumpleaños. Le dije que solo eras un mueble para él. Te ofendiste». Rita se acordó. Pensó que Gladys había sido demasiado dura, injusta. Había defendido a Cole. Le había dicho que solo era un despistado, que tenía mucho trabajo, que no estaba siendo mezquino. Gladys se limitó a negar con la cabeza y no insistió más. «Me equivoqué», dijo Rita en voz baja, mirando su taza. «No eres la única», se encogió de hombros Gladys. «Todos nos equivocamos a veces, sobre todo cuando se trata de la gente a la que queremos». Se levantó, sacó un paquete de galletas de la alacena, las sirvió en un plato y las puso sobre la mesa, entre las dos. «Lo importante es que te diste cuenta a tiempo».
continuó Gladys, sentándose de nuevo. Podrías haber vivido en esa ilusión otros 10 años y despertarte a los 50, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Rita cogió una galleta. Le dio un mordisco. Estaba seca. Se le deshizo en la boca. Se bebió el té, que por fin se había enfriado a una temperatura aceptable. ¿Te sorprende?, preguntó. ¿Sorprendida por qué? De que me haya ido. De que decidiera hacer todo esto. Gladys sonrió. ¿Sorprendida? No. Siempre he sabido que no eres el tipo de hombre que tiene paciencia. Llevas una vara de hierro dentro, solo que la escondes. Pero a la hora de la verdad, no te doblegas. Rita no estaba segura de que eso fuera cierto. Siempre se había considerado una persona transigente, alguien que evitaba los conflictos, que tomaba atajos. Pero quizá Gladys veía en ella algo que ella no veía en sí misma. La habitación del primer piso, dijo Gladys, cambiando de tema. Es pequeña, pero tiene una cama, un armario y un escritorio. La ventana da al patio trasero. Es tranquilo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras hasta que encuentres algo propio. Gracias, dijo Rita sinceramente, con una gratitud que rara vez sentía. No sé qué habría hecho sin ti. Habría encontrado otra cosa, dijo Gladys. Eres ingeniosa, pero ya que estoy aquí, ¿por qué no te ayudo? Además, me vendría bien la compañía. Es aburrido estar sola. Rita sabía que Gladys se había divorciado hacía unos 7 años, después de 23 de matrimonio. Su marido la había dejado por una mujer más joven. La historia de siempre. Gladys no había hecho una escena. No había intentado recuperarlo. Se limitó a solicitar el divorcio, dividir los bienes y seguir adelante con su vida. Nunca habló de ello con amargura, solo con una ligera ironía, como si no fuera una tragedia sino un episodio desagradable pero inevitable. ¿Se arrepiente?, preguntó Rita. Del divorcio. Gladys vaciló, dándole vueltas a la taza entre las manos. No, dijo al fin. Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo con un hombre que no me apreciaba. Pero el divorcio en sí, no. Fue la decisión correcta. Rita asintió. Comprendía el sentimiento, no de arrepentimiento por la ruptura, sino por los años perdidos. 12 años, dijo en voz alta, casi sin darse cuenta de lo que decía. 12 años viviendo con un hombre que me consideraba una basura. Gladys la miró atentamente. ¿Había dicho eso? Sí. Hoy. Basura callejera que salió de la nada. Bastardo, resumió Gladys sucintamente. Rita sonrió, pero no de felicidad. ¿Sabes qué es lo más raro? Dejó la taza a un lado mirando por la ventana, donde estaba oscuro. No siento rabia, ni resentimiento. Pensé que estaría gritando, llorando, rompiendo la vajilla. Pero no, solo vacío. Gladys asintió como si lo entendiera. No pasa nada, dijo. La ira vendrá después, o no. Es diferente para cada persona. Siento que he perdido mucho tiempo. Rita se pasó la mano por la cara, consciente de repente de lo cansada que estaba. 12 años. Podría haber hecho tantas cosas. Forjarme una carrera, comprarme una casa, viajar. En lugar de eso, he invertido en la casa de otro, en la vida de otro. No en la de otro, replicó Gladys. La mía. Resulta que no estabas construyendo lo que creías que estabas construyendo. Pero eso no significa que los años hayan sido en vano. Has aprendido mucho. ¿Qué? Rita la miró con escepticismo. No confiar ciegamente, comprobar las identificaciones, mantener el dinero separado, sonrió Gladys. Son habilidades útiles. Rita quiso protestar, pero se dio cuenta de que Gladys tenía razón. Había aprendido algo, aunque fuera a costa de algo. ¿Sabes lo que me dijo mi abogado? Rita cogió otra galleta y la desmenuzó. Que hay muchos casos así. Mujeres que viven con hombres durante años, invierten en su patrimonio y luego acaban en la calle sin nada. Porque no comprobaron a nombre de quién estaba registrada la propiedad. No guardaron los recibos. No hicieron las preguntas correctas. Pero tú no eres así, la señaló Gladys con el dedo. Has reunido pruebas. ¿Vas a luchar? Sí, asintió Rita. Lo haré. Guardaron silencio un momento. En la cocina solo se oía el reloj de pared y el suave zumbido del frigorífico. Rita sintió que la tensión del día la abandonaba poco a poco, dejando solo el cansancio. Pero ahora eres libre, dijo Gladys, terminándose el té. Puedes vivir la vida que quieras.
Nadie te dirá qué tienes que preparar para cenar, cuándo tienes que volver a casa, con quién tienes que relacionarte. Rita pensó un momento. Libre. Sí, probablemente sea así. Pero de alguna manera esta libertad no se sentía como un alivio, más bien como un vacío que necesitaba algo que llenar, y ella no sabía qué. No estoy segura de que sea reconfortante, dijo con sinceridad. Gladys se encogió de hombros. Ahora no estoy segura. Lo sabrás más adelante. Pasará el tiempo, mirarás atrás y te preguntarás cómo has podido vivir de otra manera. Tal vez Rita no discutió. Gladys se levantó, recogió las tazas y las llevó al fregadero. Deja que te acompañe a tu habitación, dijo por encima del hombro. Debes de estar cansada. Deberías dormir un poco. Rita se levantó y siguió a su amiga por la estrecha escalera hasta el primer piso. Gladys abrió la puerta de la habitación que había al final del pasillo. Era todo lo que había prometido. Una cama cubierta con una sencilla colcha, un armario contra la pared, un pequeño escritorio bajo la ventana. Modesta, pero limpia y acogedora. Las sábanas están limpias. Gladys encendió la luz y entró. Hay una toalla en el armario. Avísame si necesitas algo. Rita echó un vistazo a la habitación y se acercó a la ventana. Estaba oscuro tras el cristal, solo las siluetas de los árboles. No había luces ni ruidos. Gracias, dijo de nuevo, volviéndose hacia Gladys. De verdad, gracias. De nada, dijo Gladys con un gesto de la mano. Ya puedes descansar. Si quieres hablar, estoy abajo. Salió y cerró la puerta. Rita se quedó sola. Se sentó en el borde de la cama. Pasó la palma de la mano por la colcha. Suave, cálida. Miró a su alrededor. Una habitación extraña. Una casa extraña. Pero de algún modo se sentía más tranquila aquí que en los últimos 6 meses en la casa que una vez había considerado suya. Se tumbó sin desvestirse y cerró los ojos. Pensó que no podría dormir, que sus pensamientos le darían vueltas en la cabeza hasta la mañana siguiente. Pero el cansancio hizo mella, y en pocos minutos cayó en un sueño profundo, sin sueños, intranquilo. Solo un vacío que se convirtió en consuelo durante un rato. La primera llamada de Cole llegó a la mañana siguiente, mientras Rita seguía en la cama, en la habitación de Gladys, mirando al techo e intentando ordenar sus pensamientos. El teléfono vibró en la mesilla y la pantalla se iluminó. El nombre de Cole. Rita miró el teléfono, pero no lo cogió. Se quedó tumbada, escuchando cómo se desvanecía la vibración. Entonces el teléfono volvió a la vida. Un mensaje entrante. Tenemos que hablar. Urgentemente. Rita lo leyó, cerró la pantalla y volvió a colgar el teléfono. Se levantó, se vistió y bajó las escaleras. Gladys ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Huevos revueltos y tostadas. El olor a café llenó la casa y Rita sintió que se le apretaba el estómago de hambre. Ayer había comido muy poco. Buenos días. Gladys se volvió y sonrió. Siéntate, enseguida estará listo. Rita se sentó a la mesa y se sirvió un poco de café de la cafetera. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Cole. No se molestó en mirar. ¿Está llamando?, preguntó Gladys, tendiéndole un plato de huevos revueltos. Sí. ¿Vas a contestar? No. Rita cogió el tenedor y empezó a comer. Los huevos estaban calientes y crujientes, como a ella le gustaban. Gladys asintió con aprobación. Así es. Deja que se acostumbre a que ya no estás de guardia. El teléfono volvió a sonar. Estaba claro que Cole no iba a echarse atrás. Rita sacó el teléfono, lo silenció y lo colgó. Terminó de desayunar en silencio. Gladys no hizo ninguna pregunta. Solo dijo algo sobre el trabajo, sobre la nueva paciente del doctor Ashby que tenía miedo a las inyecciones y se desmayaba al ver una jeringuilla. Tengo que irme. Rita miró el reloj. Eran las 8:30 y faltaba poco menos de una hora para que empezara el trabajo. Aguanta, le dijo Gladys, despidiéndose de ella con un abrazo. Y recuerda que estás haciendo lo correcto. Rita asintió, salió de casa y entró en el coche. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto y vio cómo los mensajes llegaban uno tras otro. 6 sin leer. Arrancó el motor y condujo hasta el trabajo sin mirar la pantalla. En la clínica, el día transcurrió como de costumbre. Recepción de pacientes, registro de procedimientos, resolución de pequeños conflictos entre empleados. Rita trabajaba mecánicamente,
realizando las acciones habituales, y le ayudaba a no pensar en lo que ocurría fuera de aquellas paredes. No fue hasta la hora de comer, sentada sola en la pequeña sala de descanso, cuando por fin abrió el teléfono. 14 mensajes perdidos de Cole. 23 mensajes. Rita los hojeó, leyendo en diagonal. Tenemos que hablar. Te comportas como una niña. No dejaré que arruines mi vida. Te vas a arrepentir. El tono cambió aún más. Lo siento, eso no es lo que quería decir. Reunámonos. Hablemos de esto con calma. Hemos estado juntos durante tantos años. ¿De verdad vas a arruinarlo todo? Piensa en lo que tuvimos juntos, en nuestros recuerdos. Rita leyó, y nada nació en su interior. Ni lástima, ni ira, ni duda. Solo frío desapego. Tecleó una breve respuesta. Todas las preguntas a través de un abogado. La envió. Cerró el teléfono. Se terminó el sándwich, el café y volvió al trabajo. Cuando volvió a casa de Gladys esa tarde, el teléfono estaba sonando de nuevo. Esta vez no solo llamaba Cole. Rita vio el nombre de Heather, la mujer del primo de Cole, a quien veían a veces en las vacaciones familiares. Rita frunció el ceño, pero descolgó el teléfono. «Hola», la voz de Heather sonaba torpe, tensa. «Rita, siento molestarte. Solo quería saber cómo estabas». «Estoy bien». Rita se dirigió a su habitación y cerró la puerta. ¿Había pasado algo? Heather estaba callada. «Bueno, Joyce llamó. Dijo que Cole y tú teníais algún problema. Pensé que tal vez podríamos hablar». «¿Joyce te llamó?» Rita se sentó en la cama. «¿Qué te dijo?» «Que tú...» Heather vaciló. «Que estás estresada, que estás un poco alterada, que montas una escena». Rita soltó una risita. «Ya veo. Mira, no quiero entrometerme», dijo Heather rápidamente, claramente incómoda. «Joyce solo quería que te dijera que están dispuestos a hablar de ello, que no hay necesidad de tomar ninguna decisión precipitada. Gracias por llamar, Heather», dijo Rita con calma, sin enfado. «Pero mis decisiones ya están tomadas, y no son precipitadas. Rita, pero quizá... Que tengas un buen día». Rita colgó el teléfono. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Durante los días siguientes, las llamadas continuaron. Cole, Joyce, algunos conocidos comunes. Todos intentaban ponerse en contacto, saber qué pasaba, transmitir algo de Cole o de su madre. Rita respondía a todas de la misma manera. Breve, educada, pero firmemente. Sin explicaciones, sin reuniones. En el trabajo, Gladys dijo una vez que había oído una conversación entre dos pacientes en la sala de espera. Una de ellas era amiga de Joyce, y le estaba contando a su amiga lo desagradecida que era Rita, lo histérica que estaba, cómo había dejado a su marido después de tantos años, cómo exigía dinero a lo loco. «No me metí», dijo Gladys mientras estaban sentadas en la cocina tomando el té aquella tarde. «Me limité a escuchar. Quería ver hasta dónde había llegado Joyce». «¿Y?» Rita ni siquiera se sorprendió. «Lejos. Obviamente está llamando a todos sus conocidos, haciéndote quedar como una psicópata». «Tiene sentido», se encogió de hombros. «Está intentando crearme una reputación, para poder hacerme quedar como una víctima en los tribunales». «¿No estás enfadada?» «No», terminó Rita su té. «No me importa lo que ella diga. Lo que importa es lo que diga el tribunal». Gladys negó con la cabeza. «Te estás volviendo más dura». Tal vez Rita se levantó y llevó la taza al fregadero. O tal vez había dejado de fingir ser blanda. Siguió trabajando como si nada. Se reunía con el abogado todas las semanas y le llevaba los documentos más recientes. Recibos que había encontrado en cajas viejas, correspondencia con los contratistas, fotos de la casa antes y después de la reforma. El abogado, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y los ojos cansados, asentía cada vez con aprobación. «Es usted muy organizado», dijo. «Rara vez me encuentro con clientes como usted». «Solo quiero cobrar lo que me deben», respondió Rita. «Lo conseguirás», dejó los documentos a un lado. «Es un buen trato. Intentarán regatear, pero nos saldremos con la nuestra». Rita salió del despacho del abogado con una sensación de satisfacción. No de alegría ni de triunfo, sino de tranquila confianza en que iba por buen camino. Una tarde, unas 3 semanas después de marcharse de casa, Gladys volvió del trabajo con noticias. «Hoy me he enterado de algo interesante», dijo mientras se quitaba la chaqueta.
Una de nuestras pacientes es conocida de la agente inmobiliaria que trabaja con Joyce. Dijo que Joyce intentó conseguir un préstamo para comprar una casa nueva, pero el banco se lo denegó. Rita levantó la cabeza. ¿Por qué? No lo sé exactamente, pero la mujer dijo que Joyce tenía problemas económicos, que no podía permitirse la casa vieja y la nueva al mismo tiempo. Rita lo pensó, así que se habían dado cuenta de que la indemnización iba a ser seria, que si Rita recibía su dinero, no sería posible vender la casa y comprar un chalet al mismo tiempo. Tendrían que elegir. Interesante, dijo en voz alta. Gladys se sentó frente a ella y se sirvió agua de la jarra. Parece que tu plan funciona. No es un plan, Rita negó con la cabeza. Solo pido justicia. Llámalo como quieras, sonrió Gladys. Pero está funcionando. Unos días después, Rita recibió otra confirmación. Una de las enfermeras de la clínica, Violet, mencionó casualmente que había visto a Cole en el supermercado. Parecía cansado, nervioso, hablando por teléfono con alguien, claramente maldiciendo. Violet no pudo oír los detalles, pero estaba claro que estaba muy disgustado por algo. Rita lo escuchó sin hacer comentarios. Sentía curiosidad, pero nada más. No sintió ni schadenfreude ni arrepentimiento. Cole y Joyce habían creado ellos mismos la situación. Ahora se enfrentaban a las consecuencias. Esa noche, cuando Rita regresó a casa de Gladys, había un nuevo mensaje en su teléfono. Esta vez era de Cole, pero el tono era diferente. Rita, veámonos. Tenemos que hablar. Podemos solucionar esto sin abogados. Sé que me equivoqué. Por favor. Rita leyó el mensaje pensativa. Una parte de ella quería ignorarlo, como todas las demás. Pero otra parte se dio cuenta de que podría valer la pena escuchar lo que él tenía que decir. No para perdonar o volver, solo para darse cuenta de lo lejos que habían llegado. Le contestó, vale, nos vemos, pero no en casa, en la cafetería frente a la clínica, pasado mañana a las 6 de la tarde. Lo envió y colgó el teléfono. Fue a la cocina, donde Gladys estaba preparando la cena. ¿Te reunirás con él?, le preguntó a su amiga sin volverse. Sí, pasado mañana. ¿Estás segura? No, se sentó Rita a la mesa. Pero quiero oír lo que tiene que decir. Quiero ver si se da cuenta de lo que ha hecho. Gladys se volvió y la miró largamente. No te dejes llevar por la lástima, dijo. A los hombres se les da bien sentir lástima cuando les conviene. Lo sé, asintió Rita. No cederé, lo dijo con seguridad, pero por dentro sintió una ligera inquietud. Ver a Cole significaba volver a verlo, oír su voz, mirarlo a los ojos. Y no estaba del todo segura de estar preparada para eso. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Los rumores que habían llegado hasta ella hablaban por sí solos. Cole y Joyce empezaban a darse cuenta de que sus planes se estaban desmoronando, que la indemnización que pedía Rita iba en serio, y que podía hacer descarrilar su sueño de un nuevo lugar donde vivir. Rita salió de la clínica a las 6 en punto, como habían acordado. Había sido un día ajetreado. El doctor Ashby no había parado de atender pacientes. Una de las enfermeras estaba enferma, y Rita había tenido que hacerse cargo de algunas de sus tareas. Estaba cansada, y lo único que quería era llegar a casa de Gladys, tomar un té e irse a la cama. Pero había quedado con Cole. Lo vio en cuanto salió al porche. Estaba junto a su coche, aparcado en la acera, mirando hacia la entrada de la clínica. Cuando se fijó en Rita, se enderezó y dio un paso adelante. Se detuvo en el último escalón sin bajar. «Hola», dijo, y su voz sonó insegura, casi tímida. «Hola», asintió Rita. «Sugerí que quedáramos en la cafetería». «Lo sé». Cole se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella sabía que hacía cuando estaba nervioso. «Pensé que podríamos hablar aquí, o ir a un sitio más tranquilo». «No». Rita bajó los escalones y pasó junto a él. «He quedado en la cafetería, allí mismo». Él la siguió. La cafetería estaba justo enfrente de la clínica, un pequeño local donde almorzaban las enfermeras y los médicos de las instituciones vecinas. No solía estar abarrotado a esa hora. La pausa vespertina entre la comida y la cena. Rita empujó la puerta y entró. Olía a café y bollería recién hecha. Detrás del mostrador había una camarera, una chica joven con el pelo corto, que saludó a Rita con la cabeza. Rita eligió una mesa junto a la ventana y se sentó para poder ver la calle. Cole se sentó enfrente,
Apoyó las manos en la mesa y entrelazó los dedos. Tenía la cara pálida y sombras bajo los ojos. Parecía cansado, envejecido, como si hubieran pasado meses en aquellas 3 semanas. La camarera se acercó y preguntó qué iban a pedir. Rita pidió té. Cole pidió café. La chica asintió y se fue detrás del mostrador. Se sentaron en silencio, sin mirarse. Cole miraba por la ventana. Rita se miraba las manos cruzadas sobre la mesa. El silencio se prolongó, volviéndose incómodo, apremiante. ¿Qué tal estás?, preguntó finalmente Cole. Estoy bien. Rita levantó la vista hacia él. ¿Querías hablar? Adelante. Suspiró, frotándose la cara con las palmas de las manos. Mira, sé que no ha salido bien. Empezó con el tono que utilizaba siempre que intentaba suavizar las cosas, encontrar un compromiso. Entiendo que estés enfadada, pero podemos solucionarlo, sin abogados ni papeleo. La camarera trajo el pedido, dejó las tazas sobre la mesa y se marchó. Rita rodeó su taza con las manos, sintiendo el calor a través de la cerámica. Arregladlo, repitió. ¿Cómo? Bueno, podríamos llegar a un acuerdo. Cole se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Estaría dispuesto a reembolsarte parte de los gastos, no a través de los tribunales, sino así, como un ser humano. Parte de los gastos. Rita dio un sorbo a su té. Caliente. Fuerte. ¿Qué parte? Cole vaciló. Podríamos hablar de ello, calcular cuánto sería justo. Justo. Rita dejó la taza sobre el platillo. Lo justo habría sido decirme hace 12 años que la casa estaba a nombre de tu madre. Lo justo habría sido hablar de la venta conmigo en lugar de planearla a mis espaldas. Lo sé. Cole bajó los ojos. Me equivoqué. Nos equivocamos. Mamá también lo entiende. ¿Joyce lo entiende? Rita sonrió. ¿La que hace una semana estaba llamando a todos nuestros conocidos y diciéndoles lo histérica que estaba? Cole arrugó la nariz. Está nerviosa. Ya sabes cómo es. Cuando está nerviosa dice cosas. Sé muchas cosas de tu madre. Rita lo miró con calma, sin emoción. Ahora sé, por ejemplo, que la casa en la que viví 12 años le pertenece, y que tú y ella planeabais venderla, dejándome sin nada. No pensábamos dejarte sin nada, intentó objetar Cole. Íbamos a buscarte un lugar adecuado para vivir. Un piso. Pequeño, pero bueno. En las afueras, le recordó Rita. Eso es lo que escribiste. Uno de un dormitorio en las afueras, más barato allí. Cole apretó los labios. No dijo ni una palabra. Rita podía verlo intentando encontrar las palabras adecuadas, algo que justificara sus acciones, que hiciera que no fuera tan horrible como realmente era. No pretendía hacerte daño, dijo al fin, y había algo parecido al remordimiento en su voz. De verdad que no. Es que pensamos que era lo mejor. Para todos, asintió Rita. O para ti y Joyce. Para todos, dijo de nuevo, pero con menos confianza. Rita terminó su té y dejó la taza a un lado. Miró a Cole, su rostro cansado, las manos que apretaba y aflojaba, la mirada que parpadeaba, incapaz de encontrar un punto de apoyo. Dime la verdad, dijo, y su voz era tranquila pero firme. ¿Alguna vez me has considerado un igual? Cole levantó los ojos hacia ella. Abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Se quedó callado, y había más verdad en aquel silencio que en cualquier excusa. Igual, repitió Rita. Una compañera, una persona a la que consultar, con la que discutir decisiones importantes. ¿O siempre he sido una especie de complemento conveniente para ti? ¿Alguien que prepara la cena, paga las facturas, hace las reparaciones, pero que no tiene voz ni voto? Eso no es cierto, dijo finalmente Cole, pero su voz sonó poco convincente. Siempre te he apreciado. Te he apreciado, sonrió Rita con amargura. Me llamaste basura callejera. Hace 3 semanas en la cocina, delante de tu madre. ¿Es esto aprecio? Cole se puso pálido. No quería decir eso. Estaba enfadado, nervioso. Mamá empujaba. Tú callabas y yo estallé. Fue un error. Un error, Rita sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que he aprendido en estas 3 semanas? La gente no comete errores cuando dice cosas así. Solo expresan lo que llevan mucho tiempo pensando, pero temen decir en voz alta. Rita, no es verdad. Cole cruzó la mesa e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó.
No lo hagas, dijo. No pongas excusas. Te lo he preguntado sin rodeos. ¿Me consideras una igual? Y no puedes responder, porque la respuesta es no. Yo, vaciló Cole, no sé qué decir. Exacto. Rita cogió la bolsa y se la colgó del hombro. No lo sabes, porque nunca pensaste en ello. Para ti yo formaba parte de la vida cotidiana, como los muebles, como la vajilla. Necesaria, conveniente, pero no igual. Se levantó. Cole se levantó también, agarrándose al respaldo de su silla. Rita, espera. Podemos cambiar las cosas. Yo puedo cambiar. Dame una oportunidad. Rita lo miró durante un largo instante. Vio su confusión, sus intentos de fingir remordimiento, de encontrar las palabras adecuadas para hacerla volver, para perdonar, para olvidar. Pero también vio algo de lo que probablemente él mismo no se daba cuenta. Una profunda incomprensión. No se daba cuenta de en qué se había equivocado. No a nivel de palabras, sino a nivel de sentimientos. Ella siempre había sido algo secundario para él, y por mucho que se disculpara ahora, eso no podía cambiar. No, dijo ella simplemente. No voy a darte una oportunidad, porque hay cosas que no se pueden cambiar. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Cole la siguió. Rita, por favor, llevamos juntos muchos años. Eso no significa nada. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Significa algo, dijo. 12 años de mi vida, que desperdicié con un hombre que pensaba que yo era basura. Significa mucho, pero no de la forma que tú crees. Salió del café sin mirar atrás. El aire frío del atardecer le golpeó la cara y Rita inspiró profundamente, sintiendo que la tensión empezaba a ceder. Caminó unos pasos, se detuvo delante de su coche y se apoyó en el capó. Le temblaban las manos, no de debilidad ni de miedo, sino de alivio. Lo había conseguido. Le conoció, le escuchó, le preguntó lo que quería preguntarle y obtuvo una respuesta. No con palabras, sino en silencio. Cole no podía decir que la consideraba una igual, porque no era cierto, y ahora lo sabía con certeza. Rita se enderezó, sacó las llaves y abrió la puerta del coche. Se puso al volante y miró por el retrovisor. El reflejo mostraba la ventana de la cafetería, y pudo ver la silueta de Cole, de pie junto a la mesa, con la cabeza gacha. Parecía perdido, destrozado. Una parte de ella, una parte muy pequeña, casi inaudible, sintió lástima. Pero la parte más grande, la que estaba cansada de mentiras y traiciones, no sintió nada. Arrancó el motor y salió del aparcamiento. De camino a casa, Gladys encendió la radio. Una canción ligera, sin letra. Rita escuchó la música y pensó en lo que acababa de ocurrir. El encuentro que tanto temía había resultado ser exactamente lo que necesitaba. No para reconciliarse, no para volver, sino para aclararse definitivamente. La respuesta estaba en su silencio. Cole no la consideraba una igual. Nunca lo había hecho. Y ahora que lo sabía con certeza, el camino a seguir parecía más fácil, más claro. Ya no había dudas, ni preguntas del tipo, ¿y sí? Solo había hechos, simple y llanamente. Aparcó delante de la casa de Gladys, salió del coche y se acercó al porche. Gladys abrió la puerta antes de que Rita pudiera llamar. La miró detenidamente, estudiándola. ¿Qué tal?, preguntó. No pasa nada, entró Rita quitándose la chaqueta. Entendí todo lo que quería entender. Gladys asintió sin hacer más preguntas. Entraron en la cocina y se sentaron a la mesa. Gladys les sirvió a las dos un poco de vino, tinto, ácido. Rita cogió un vaso y bebió un sorbo. La calentó por dentro y sintió que el cansancio del día empezaba a disolverse. ¿Intentaba dar lástima?, preguntó Gladys. Sí, asintió Rita. Dijo que podía cambiar, que arreglarían las cosas, que le diera una oportunidad. Y le dije que no, terminó Rita su vino y dejó la copa sobre la mesa. Le pregunté directamente si alguna vez me había considerado una igual. No supo responder. Gladys sonrió. Me alegro por ti. Has hecho la pregunta correcta. Sí, asintió Rita. La respuesta estaba en su silencio. Permanecieron sentadas en silencio, cada una en sus propios pensamientos. Por fin había anochecido fuera de la ventana, y las farolas estaban encendidas.
Rita miró la luz que caía sobre la mesa y sintió una extraña calma. La reunión había terminado. Las dudas se habían disipado. Ahora solo quedaba seguir adelante. Pasó un mes desapercibido, hecho de pequeñas tareas mundanas. Rita fue a trabajar, se reunió con un abogado, buscó un piso de alquiler. Cole no había llamado desde aquel encuentro en el café, pero los abogados eran ahora los únicos que hablaban entre sí, pasándose propuestas, contrapropuestas, interminables aclaraciones. El abogado de Rita, Austin Craig, la llamaba todas las semanas para informarle de la marcha de las negociaciones. Están de acuerdo en pagar, decía, y había una discreta satisfacción en su voz. Pero están regateando. Ofrecen 12,000. Es menos de la mitad de lo que pedimos. No lo aceptes, replicó Rita. Quiero una cantidad justa. Ya veo. Insistimos en 22. Seguramente lo subirán a 15 o 16. Será un compromiso. Rita asintió, aunque Austin no podía verla por el teléfono. Un compromiso. Había aprendido a transigir en esta vida, pero ahora cada compromiso era una decisión propia, no una necesidad impuesta. Hacia finales de mes, Austin llamó con la noticia. Se ha llegado a un acuerdo provisional, dijo. $18,500. Pago único en los 30 días siguientes a la firma. ¿Qué le parece? Rita se lo pensó un momento. 18,500 era menos de lo que había invertido, pero era una suma realista que podía conseguir sin una larga batalla legal, sin nervios innecesarios. Estoy de acuerdo, dijo. Muy bien, estoy preparando el papeleo. Nos vemos la semana que viene para la firma. Rita colgó el teléfono y sintió una extraña ligereza. No de alegría ni de triunfo, sino de alivio porque por fin todo llegaba a su fin. En los mismos días encontró un piso. Un pequeño estudio en la primera planta de un viejo edificio del centro de Middletown. 35 metros cuadrados, ventanas orientadas al sur, alquiler bajo. La casera, una mujer mayor de pelo gris y rostro severo, miró a Rita de pies a cabeza, le hizo algunas preguntas sobre su trabajo y sus hábitos, y luego asintió. Toma, paga puntualmente y no habrá problemas. Rita firmó el contrato, pagó la fianza y el primer mes de alquiler. Le dieron las llaves. El piso estaba vacío, solo había linóleo viejo en el suelo y paredes desnudas. Pero era su piso. No era de Cole ni de Joyce. Era suyo. Gladys había ayudado con la mudanza. Las dos habían estado sacando las cosas de Rita de la casa, las pocas que ella había conseguido recoger la noche que se había ido, y unas cuantas cajas más que Cole había dejado silenciosamente en el porche cuando ella había ido a recoger el resto. No había salido, no había intentado hablar. Solo dejó las cajas y desapareció dentro de la casa. Rita lo agradeció. Descargaron el coche y subieron las cajas al primer piso. Gladys se quejó de que las escaleras eran demasiado empinadas y las cajas demasiado pesadas, pero lo hizo con una sonrisa. Ya está, dijo cuando la última caja estuvo en el piso. Ya eres oficialmente una mujer independiente. Rita miró a su alrededor. Había cajas apiladas unas encima de otras en medio de la habitación vacía, sus cosas, su pasado, envueltas en cartón. Gracias, le dijo a Gladys. Por todo. Vamos, dijo Gladys, agitando la mano. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Rita no estaba segura de lo que habría hecho, pero no dijo nada. Gladys se marchó, prometiendo volver al día siguiente para ayudar con los muebles. Rita se quedó sola. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y empezó a abrir cajas. La primera contenía ropa, jerseys, vaqueros, vestidos. La sacó metódicamente y la apiló. La segunda caja contenía libros que había ido recopilando a lo largo de los años. Novelas, novelas policíacas, algunos libros de psicología que había pensado estudiar pero que nunca había empezado. Los revisó y apartó los que quería conservar. La tercera caja contenía fotografías, álbumes, marcos, sobres con imágenes impresas. Rita sacó un álbum y lo abrió. Su boda, ella con un vestido blanco, Cole con traje, ambos sonriendo a la cámara. Recordó aquel día, recordó lo feliz que había sido, cómo había creído que todo iría bien. Rita hojeó las páginas. Su primer viaje juntos, al océano, de pie en la playa, con el viento alborotándoles el pelo. El cumpleaños de Cole, la mesa puesta, los invitados riendo. Navidad,
el árbol, los regalos, momentos corrientes de una vida corriente. Miró las fotos y no sintió nada, ni nostalgia ni tristeza. Las personas de las fotos parecían extrañas. Cerró el álbum y lo volvió a guardar en la caja. Sacó el siguiente. Eran fotos de antes de conocer a Cole. Ella y sus padres, muy jóvenes. Su padre, su madre, que había muerto cuando Rita tenía 16 años. Las había guardado aparte. Eran importantes, el resto no. Rita siguió ordenando las cajas. Encontró las cartas que Cole le había escrito el primer año de su relación. Cursis, cortas, pero en aquel momento le habían parecido conmovedoras. Ahora las leía y veía el vacío que había detrás de las palabras. Volvió a meter las cartas en el sobre. Decidió tirarlas. Una de las cajas contenía pequeñas cosas, recuerdos de viajes, entradas de cine, flores secas que Cole le había regalado por su aniversario. Rita sostuvo la rosa seca entre las manos y se quedó mirándola largo rato. Luego la metió en el trastero. Ordenó las cosas metódicamente, sin emoción. ¿Qué conservar? ¿Qué tirar? La mayor parte podía tirarse. Aquellos 12 años metidos en cajas eran sorprendentemente ligeros, casi ingrávidos. Una ilusión que se desmoronaba al tacto. Cuando terminó, se quedó con 2 cajas pequeñas, con fotos de sus padres, algunos libros y un par de joyas de su madre. El resto estaba junto a la puerta, listo para ser llevado al contenedor. Rita se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas, miró lo que quedaba. Tampoco. 12 años de su vida metidos en 2 cajas, pero al menos ahora veía la verdad, y eso era un comienzo. Al día siguiente se reunió con Austin en su despacho. Firmó el acuerdo, un largo documento de varias páginas que describía en lenguaje jurídico que Joyce Glenwood se comprometía a pagar a Rita Glenwood $18,500 como compensación por las mejoras realizadas en el inmueble. Rita firmó y Austin autentificó el documento. El dinero se ingresará en su cuenta en el plazo de un mes, dijo. Enhorabuena. Rita asintió. Salió del despacho y se metió en el coche. Sacó el móvil. Un nuevo mensaje de Cole. Lo abrió y lo leyó. Te vas a arrepentir de esto. Tarde o temprano, pero lo harás. Rita se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego fue a sus contactos. Encontró el nombre de Cole y lo borró. Bloqueó el número. Volvió a guardar el teléfono en el bolso. Esa tarde, estaba sentada en su nuevo piso en el alféizar de la ventana, con una taza de café en la mano. Fuera de la ventana estaba anocheciendo. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. En algún lugar sonaba música. En algún lugar reían los niños. La vida seguía como siempre. Rita bebió su café y pensó en el hecho de que la vida no se había vuelto bella. No se había vuelto feliz. Simplemente se había hecho suya. Ya no había necesidad de adaptarse, de callar, de tolerar. Ya no tenía obligaciones con gente que no la apreciaba. Por primera vez en años no sentía que tuviera que demostrar nada a nadie. Era libre y sola, y eso estaba bien.